Mi esposo, el jefe, sonrió y dijo, felicidades, estás despedida. Toma tu vieja laptop y vete. Esta empresa de 8 millones de pesos es mía ahora, y Melissa tomará tu lugar. Los papeles de divorcio llegarán mañana. Seguridad. Me escoltó afuera. Sonreí, sabiendo que mi código oculto se activaría en 10 minutos. El resultado sería su completa ruina. La mano de Jacob deslizó la carta de despido sobre su escritorio mientras Melissa permanecía a su lado, sus dedos posados posesivamente sobre su hombro. Efectivo. Inmediatamente, dijo, su anillo de bodas, atrapando la luz de la mañana. Seguridad. Te escoltará afuera en 10 minutos. Yo miré fijamente al hombre con quien pasé 8 años, construyendo una empresa, el hombre que prometió amarme para siempre, y sentí mi teléfono vibrar en mi bolsillo. El temporizador que establecí hace 6 meses acababa de sonar. 10 minutos. Eso era todo lo que les quedaba, antes de que su mundo se viniera abajo. Pero me estoy adelantando. Déjame contarte cómo llegamos aquí. Hace 3 años, Jacob y yo nos sentamos con las piernas cruzadas en el piso de nuestro estrecho apartamento de Seattle, rodeados de cajas de pizza vacías y tazas de café medio bebidas. La lluvia golpeteaba contra nuestra ventana mientras bosquejábamos lo que se convertiría en Nextcore Solutions en el reverso de recibos de comestibles y sobres viejos. Mis dedos volaban sobre el teclado de mi laptop, escribiendo código mientras Jacob caminaba detrás de mí, lanzando ideas más rápido de lo que yo podía implementarlas. Y si pudiéramos predecir violaciones de seguridad antes de que ocurran, dijo, sus ojos brillantes de emoción, no solo reaccionar a ellas, sino realmente verlas venir. Recuerdo mirarlo, mis gafas deslizándose hacia abajo de mi nariz. Puedo construir eso, le dije. Dame 3 meses y crearé algo que nadie ha visto antes. Él me besó entonces, justo allí entre el caos de nuestra oficina improvisada. Esta es la razón por la que te amo, Brenda. Haces que lo imposible sea posible. Esos primeros días fueron mágicos. Trabajábamos días de 18 horas, sobreviviendo con sándwiches de tiendas de conveniencia y pura determinación. Jacob manejaba el lado empresarial, encontrando inversores, persuadiendo a clientes potenciales, administrando los libros. Yo vivía en el código, construyendo nuestra plataforma línea por línea, función por función. Estábamos perfectamente equilibrados, o eso pensaba. Nuestra boda ocurrió justo en medio del lanzamiento de nuestro primer producto importante. Usé un vestido blanco sencillo que compré en línea por 200 pesos, y nos casamos en el juzgado un martes por la tarde, porque no podíamos permitirnos tomar un fin de semana completo libre. Jacob sostuvo mis manos en el altar e hizo promesas que iban más allá de los votos tradicionales. Somos socios en todo, susurró, solo para que yo lo oyera. 50/50 en los negocios. Y en la vida. Tus sueños son mis sueños. Creí cada palabra. La empresa creció, más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. En 18 meses, nos habíamos mudado de nuestro apartamento a un espacio de oficina real. Nada lujoso. Solo un almacén, convertido con tuberías expuestas y pisos de concreto. Contratamos a nuestro primer empleados, firmamos nuestro primer contrato millonario, y de repente Nextcore Solutions era más que un sueño. Era real, y era nuestro. Al menos pensé que era nuestro. Los cambios comenzaron pequeños, tan pequeños que al principio no los noté. Durante nuestras reuniones de los lunes por la mañana, Jacob comenzó a interrumpirme cuando explicaba las actualizaciones técnicas a nuestro equipo. Lo que Brenda quiere decir es, decía él, para luego proceder a explicar mi propio trabajo de vuelta a mí en términos más simples. Cuando lo confronté después, se reía. Solo trato de ayudar. Cariño, sabes que a veces te pierdes en los detalles técnicos. Luego vinieron las presentaciones a clientes. Pasaba días preparando demostraciones de nuestras nuevas funciones, solo para que Jacob las presentara él mismo mientras yo me sentaba en silencio a su lado como una pieza decorativa. Brenda es nuestra genio técnica, les decía a los clientes con una sonrisa condescendiente. Ella hace que la magia suceda entre bastidores. Entre bastidores, ahí era donde me quería. El día que Melissa Rodríguez entró a nuestra oficina para su entrevista, en realidad me sentí aliviada. Por fin, otra mujer en nuestro club de chicos de programadores y vendedores. Era aguda, profesional, con un MBA de la Universidad de Washington y 5 años de experiencia en Microsoft. Sus referencias eran impecables. Es perfecta, le dije a Jacob después de la entrevista. Ella entiende las operaciones de una manera que necesitamos desesperadamente. La contrató al día siguiente. Melissa encajó inmediatamente en la cultura de nuestra empresa. Reorganizó nuestro caótico sistema de archivos, optimizó nuestro proceso de incorporación de clientes, y de alguna manera hizo que nuestro desastre de armario de suministros fuera funcional. Llevaba galletas caseras a las reuniones y recordaba los cumpleaños de todos. Pensé que había encontrado una amiga. Las noches tardías comenzaron unos 2 meses después de que se unió. Primero,
fue prepararse para una presentación importante a un cliente. Luego, fue reestructurar el departamento de ventas. Después, fue la planificación estratégica para el próximo trimestre. Siempre algo urgente, siempre algo que no podía esperar hasta la mañana. Tú vete a casa, me decía Jacob alrededor de las 7. Melissa y yo necesitamos terminar esta proyección de ingresos. No me esperes. Manejaba a casa sola a nuestra casa vacía. Finalmente habíamos ahorrado lo suficiente para el pago inicial de una modesta casa de 3 habitaciones en los suburbios. Calentaba comida china sobrante y me dormía en el sofá esperándolo, despertando cuando se metía en la cama a las 2 o 3 de la mañana, oliendo a su perfume. Estás imaginando cosas, dijo cuando finalmente reuní el valor para preguntarle al respecto. Melissa usa el mismo perfume que la mitad de las mujeres en Seattle. ¿Estás siendo paranoica? ¿Lo estaba? Empecé a dudar de mí misma, a cuestionar mis instintos. Tal vez solo estaba cansada. Tal vez el estrés de hacer crecer la empresa me hacía ver problemas donde no los había. Después de todo, Jacob me amaba. Habíamos construido esta empresa juntos. Éramos socios. La reunión de la junta en septiembre debería haber sido mi momento de triunfo. Acabo de completar una importante actualización de la plataforma que aumentó nuestra velocidad de procesamiento en un 300%. Nuestros clientes estaban extasiados. Pero cuando Jacob se presentó ante nuestros inversores, mi avance se convirtió en un esfuerzo de equipo liderado por nuestro departamento técnico. ¿No querrás decir liderado por Brenda? Richard Thompson, nuestro principal inversor, había preguntado. Jacob se rió. Por supuesto, Brenda es nuestra directora de tecnología, pero será la primera en decirte que esto fue un esfuerzo colaborativo. Me senté allí congelada, incapaz de contradecirlo frente a la junta. Melissa tomaba notas junto a él, su expresión neutral, profesional, simplemente haciendo su trabajo. Esa noche, no pude dormir. Me acosté junto a Jacob, escuchando su respiración, y me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Esta ya no era nuestra empresa. En algún punto del camino, se había convertido en su empresa, y yo era solo otra empleada que por casualidad compartía su cama. A la mañana siguiente, comencé a prestar más atención. Noté cómo Melissa siempre se posicionaba junto a Jacob en las reuniones, cómo tocaba su brazo cuando se reía de sus chistes, cómo él había empezado a usar nosotros al hablar de decisiones. Pero el nosotros significaba él y Melissa, no él y yo. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula, celosa, insegura. Todas las cosas de las que Jacob me acusaba cuando intentaba hablar con él al respecto. Pero en el fondo, en ese lugar donde almacenamos verdades que no estamos listos para enfrentar, sabía que mi vida perfecta ya se había ido. Simplemente no lo había admitido todavía. Esa tarde de octubre comenzó como cualquier otra. Había recogido comida tailandesa del lugar favorito de Jacob en el centro, el del toldo rojo, y el dueño, que siempre recordaba nuestros pedidos, pad thai, extra picante, tal como a él le gustaba. Equilibré las bolsas de comida para llevar en una mano y usé mi tarjeta llave con la otra, dirigiéndome directamente a su oficina de la esquina. Eran las 2:47 de la tarde de un jueves. Lo recuerdo porque acababa de revisar mi teléfono para asegurarme de no interrumpir su conferencia de las 3. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Podía escuchar voces desde la sala de conferencias al final del pasillo, incluida la risa distintiva de Jacob. Bien, su reunión se había movido. Empujé la puerta con la cadera, lista para dejar la comida en su escritorio como una sorpresa. La laptop plateada de Melissa estaba abierta sobre su escritorio, aún conectada, la pantalla brillante y demandando atención. Debería haberla cerrado. Debería haber dejado la comida y haberme ido. Pero había algo en ver su computadora personal en su espacio privado que me hizo pausar. La pantalla mostraba su correo electrónico y la vista previa del mensaje superior hizo que mi estómago se apretara. No puedo esperar para este fin de semana. La cabaña es perfecta para lo que discutimos. Desde la dirección de correo electrónico de Jacob, dejé la comida lentamente, mis ojos fijos en esa pantalla. Mi dedo se cernió sobre el trackpad por solo un segundo antes de desplazarme hacia abajo. La vista previa del siguiente correo electrónico decía: una vez que Brenda esté fuera, podemos reestructurar todo. El olor de la comida tailandesa de repente nauseosa. Me hundí en la silla de Jacob y comencé a leer. Leer de verdad. Correo tras correo. Una correspondencia que se remontaba a 4 meses. Mi esposo y Melissa no solo estaban teniendo una aventura, estaban planeando una toma de control completa de la empresa. Mi empresa, la plataforma que yo había codificado con mis propias manos. La junta confía en mí completamente. Jacob había escrito: hace 3 semanas, cuando les diga que Brenda ha estado inestable y su trabajo está sufriendo, apoyarán la terminación. 48% de propiedad no significa nada si es votada fuera por causa. La respuesta de Melissa fue: aún peor, la documentación que he estado creando respaldará esa narrativa. Cada vez que ella cuestiona tus decisiones, lo anoto como comportamiento agresivo. Cada vez que trabaja desde casa,
esa ausencia, sin comunicación adecuada. Tenemos suficiente. Agarré mi teléfono y comencé a tomar fotos. Clics rápidos y nítidos de la cámara capturando cada palabra condenatoria. Mis manos se mantuvieron firmes incluso cuando mi pecho sentía que podía explotar. 23 fotos. Luego escuché pasos en el pasillo. Cerré la laptop cuidadosamente, exactamente como la había encontrado, y estaba desenvolviendo la comida tailandesa cuando Jacob entró con otros 2 ejecutivos. Cariño. Su rostro se iluminó, con lo que ahora reconocí como afecto practicado. Qué agradable sorpresa. Pensé que podrías tener hambre. Logré que mi voz sonara de alguna manera normal. Hola, hola, David. Ellos intercambiaron cumplidos mientras yo interpretaba a la esposa amorosa, mencionando que tenía que volver a depurar el nuevo protocolo de seguridad. Jacob besó mi mejilla, una actuación para sus colegas, y yo me fui, caminando con firmeza hasta que llegué al estacionamiento donde vomité, junto a mi auto. Esa noche, me acosté junto a Jacob mientras él navegaba por su teléfono, riéndose ocasionalmente por algo. Le estaba enviando mensajes a ella, planeando su fin de semana en alguna cabaña. Estudié su perfil en la luz azul de su pantalla. Extraño usando la cara de mi esposo. ¿Todo bien?, preguntó, sin mirarme. Estuviste callada en la cena, solo cansada. El nuevo protocolo es complejo. Quizás deberías tomar un descanso. Te has estado esforzando mucho. Ahí estaba la base para mi inestabilidad. Hice un sonido no comprometedor y me di la vuelta. Mi mente acelerada. Estaban planeando forzarme a salir. ¿Pero cuándo? ¿Cuánto tiempo tenía? La mañana siguiente, después de que Jacob se fue a su sesión de gimnasio, abrí mi laptop y comencé mi verdadero trabajo, no el protocolo de seguridad, algo mucho más importante. Comencé a documentar todo, cada contribución que había hecho a la empresa, cada pieza de código que había escrito, cada innovación que había surgido de mi trabajo. Creé carpetas encriptadas, respaldadas en 3 servicios diferentes de nube bajo, cuentas que Jacob no sabía que existían. Luego, comencé a grabar. Compré una pequeña grabadora de voz en una tienda de espías del centro, pagando en efectivo mientras usaba gafas de sol, como un personaje de una mala película. Pero, funcionó. Grabé reuniones donde Jacob presentaba mis ideas como propias. Lo grabé diciéndole a posibles inversores que yo solo era el soporte técnico, mientras él era el visionario. La parte más difícil fue seguir durmiendo junto a él, seguir besándolo al despedirnos por las mañanas, seguir fingiendo que no sabía que estaba destruyendo todo lo que habíamos construido juntos mientras planeaba un futuro con otra mujer. Algunas noches, me quedaba despierta hasta las 3 o 4 de la mañana, escribiendo código en mi portátil mientras él roncaba a mi lado. Pero este no era código vengativo, todavía no. Esto era protección. Incrusté protocolos de rastreo en cada sistema importante que había construido, marcadores invisibles que probarían que el código era mío. Creé puertas traseras en la plataforma, no para dañarla, sino para asegurarme de poder probar mi autoría si era necesario. Cada línea estaba cuidadosamente elaborada para ser completamente indetectable durante las operaciones normales. Estás trabajando demasiado, dijo Jacob una mañana, encontrándome dormida en mi escritorio en casa. Tal vez deberíamos hablar sobre reducir tus responsabilidades. Otro ladrillo en su muro. Comencé a ver a la doctora Patricia Reeves, una terapeuta, en Tecoume, lo suficientemente lejos como para no encontrarme con alguien del trabajo. Pagué en efectivo, di un apellido falso y vertí mi historia a una extraña que me pasó pañuelos y me dijo que no estaba loca. Gaslighting, dijo durante nuestra tercera sesión. Lo que describes es manipulación emocional del libro de texto. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si solo estoy siendo paranoica? Me miró por encima de sus gafas. ¿Tienes evidencia fotográfica de su aventura y conspiración? Eso no es paranoia. Eso es reconocimiento de patrones. Noviembre se convirtió en diciembre. La fiesta navideña de la empresa fue una tortura. Ver a Jacob y Melissa mantener cuidadosamente la distancia profesional, mientras sus ojos se encontraban al otro lado de la sala. Me puse mi mejor vestido y sonreí hasta que me dolía la cara, interpretando a la esposa devota y dedicada Circuito. Brenda es el corazón de nuestro equipo técnico, dijo Jacob a todos durante su brindis. Tiempo pasado. Noté que no es crear o está construyendo, solo el corazón, algo que podría ser reemplazado. 2 semanas antes de Navidad, los escuché en una conferencia telefónica en la que no sabían que yo participaba. Marqué temprano para una reunión de directorio y ellos estaban usando la línea pensando que estaban solos. Después de Año Nuevo, Jacob decía, lo haremos en enero. Un comienzo limpio. Los papeles del divorcio. Melissa preguntó. El mismo día, quitar la curita de una vez. Para febrero, serás oficialmente y podremos dejar de escondernos. Silencié mi línea y los escuché planear mi ejecución, profesional y personal,
tomando notas en mi diario encriptado. Enero, tenía menos de un mes para prepararme. Esa noche, trabajé hasta el amanecer, no en código de la empresa, sino en mi póliza de seguro. Cada sistema que había construido para Nescore tenía un latido, un ritmo que conocía mejor que nadie. No creé destrucción, creé vulnerabilidad. Pequeñas brechas que solo importarían si alguien sabía exactamente dónde mirar. El tipo de brechas con las que los hackers sueñan encontrar. No iba a usarlas, no directamente, pero si Jacob quería quitarme todo, debía saber que todo incluía el conocimiento de cómo proteger lo que había construido. Sin mí, esas vulnerabilidades serían como dejar ventanas abiertas en un huracán. Ven a la cama, llamó Jacob desde el dormitorio a las 4 de la mañana. 5 minutos más, respondí, escribiendo la última línea de código que serviría como mi póliza de seguro. Roncaba cuando finalmente me arrastré a la cama, mi portátil caliente por horas de trabajo. Miré su rostro dormido y no sentí más que determinación. Pensaban que eran tan inteligentes, documentando mi inestabilidad y planeando su toma de control. No tenían idea de lo que era capaz cuando me acorralaban. Cerré los ojos y comencé a contar los días hasta enero, hasta que la farsa terminaría, hasta que aprenderían exactamente a quién habían subestimado. La cuenta regresiva de enero había comenzado, pero mi mente seguía volviendo a momentos anteriores. Señales de alerta que había descartado, explicado o simplemente me negué a ver. Ahora, con la verdad ardiendo en mi pecho, cada recuerdo tomó un tono diferente. La primera reunión de la junta a la que no fui invitada ocurrió a principios de agosto. Había estado preparando mi presentación técnica trimestral durante semanas, creando visualizaciones que ayudarían a nuestros inversores a entender el avance que habíamos logrado en análisis predictivo. Esa mañana, Jacob pasó por mi oficina con café y una sonrisa comprensiva. Cambio de planes para la reunión de la junta de hoy, dijo, dejando la taza en mi escritorio. Richard Townsend quiere centrarse puramente en finanzas y expansión de mercado. Cosas bastante aburridas. No necesitas sentarte durante 3 horas de análisis numérico. Pero siempre presento las actualizaciones técnicas, dije, confundida. Richard preguntó específicamente sobre nuestras mejoras de algoritmos el trimestre pasado. La mandíbula de Jacob se tensó por solo un segundo. Yo me encargaré. ¿Sabes cómo se ponen estos inversores? A veces demasiado detalle técnico los pone nerviosos sobre cosas que no entienden. Mejor mantenerlo a alto nivel. Pasé esa tarde en mi oficina mirando el reloj, sintiéndome extrañamente desvinculada. Cuando Jacob regresó, fue vago sobre las discusiones. Fue genial. Fue todo lo que dijo. Están muy contentos con nuestra dirección. 2 semanas después, me encontré con Richard Thompson en una cafetería del centro. Su incomodidad fue inmediata y obvia. Brenda, ¿cómo te sientes?, preguntó con el tipo de tono cuidadoso que la gente usa alrededor de alguien frágil. Estoy bien. ¿Por qué no lo estaría? Cambió su peso, mirando alrededor como si buscara una ruta de escape. Jacob mencionó que has estado bajo mucha presión, tomándote un tiempo para recalibrar. ¿Recalibrar? La palabra sabía amarga. Richard, nunca he estado más centrada. ¿Te mostró Jacob el avance en análisis predictivo? Mencionó que has estado trabajando en algo. Su voz era cautelosa, diplomática, pero él es preocupado por tu intensidad alrededor de eso. A veces la brillantez y el agotamiento pueden parecerse mucho. Quería gritar. En cambio, sonreí y me excusé, dejando mi latte intacto en el mostrador. Las discrepancias financieras comenzaron pequeñas. Un honorario de consultoría aquí, una licencia de software allá. Cantidades que no eran enormes, pero que no coincidían con ningún proveedor que reconociera. Las encontré tarde una noche mientras revisaba informes trimestrales preparándome para lo que pensé que sería mi próxima presentación ante la junta. Global Tech Consulting, 47,000 pesos. Nunca había oído hablar de ellos. Una búsqueda rápida mostró un sitio web que parecía profesional pero genérico, sin información real sobre sus servicios. Integrated System Solutions, 31,500 pesos. Otra empresa fantasma con una huella digital espectral. Imprimí todo y confronté a Jacob a la mañana siguiente. ¿Por qué estás revisando informes financieros? Ni siquiera levantó la vista de su computadora. Ese no es tu ámbito. Soy dueño del 48% de esta empresa. Cada ámbito es mi ámbito. Él suspiró con el sonido de un padre paciente tratando con un niño difícil. Estos son gastos comerciales estándar. Consultores que he traído para ayudar con la estrategia de expansión. ¿Quieres microgestionar todo o quieres concentrarte en lo que haces mejor? Quiero transparencia sobre a dónde va nuestro dinero. Nuestro dinero. Finalmente me miró, sus ojos fríos. Interesante. Cuando se trata del código, es tu plataforma. Cuando se trata de las finanzas, de repente es nuestro dinero. La conversación se convirtió en una discusión que terminó con él saliendo furioso. Esa tarde, Melissa se quedó hasta tarde para mediar,
sentada en nuestra sala de conferencias con su postura perfecta y expresión preocupada. Él solo está estresado, me dijo. Ambos lo están. Tal vez si te concentraras en tus responsabilidades técnicas y lo dejaras manejar el lado comercial, las cosas serían más fluidas. Mirando hacia atrás, puedo ver cuán cuidadosamente orquestado estaba todo. La propuesta de reestructuración llegó en septiembre, presentada como una evolución necesaria para nuestra empresa en crecimiento. Jacob había preparado una presentación de PowerPoint completa con organigramas que lo mostraban en la cima como CEO, conmigo debajo como circuito reportando directamente a él. Solo es formalizar lo que ya tenemos, explicó a nuestro personal senior. Yo manejo el negocio. Brenda maneja la tecnología. Esto lo hace más claro para inversores y clientes. Pero somos cofundadores, dije, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Socios iguales. Por supuesto que lo somos. Esto no cambia eso. Solo se trata de eficiencia operativa. Tom de ventas asintió. David de marketing pareció pensar que tenía sentido. Incluso mi propio equipo de desarrollo permaneció en silencio. Me di cuenta entonces de que los cimientos se habían establecido mucho antes de esta reunión. Todos ya habían sido convencidos de que esto era razonable, necesario, quizás incluso tardío. Melissa había estado tomando notas naturalmente. Creo que lo que Jacob propone tiene mucho sentido, ella dijo, ofrecido como si su opinión hubiera sido solicitada. Las jerarquías claras reducen la confusión y mejoran la velocidad de toma de decisiones. ¿Desde cuándo necesitamos jerarquía entre los fundadores? Pregunté. La sonrisa de Jacob era condescendiente. Desde que dejamos de ser una startup de 2 personas y nos convertimos en una empresa de $8 millones, la votación fue programada para la próxima reunión de la Junta. Pasé las semanas intermedias tratando de asegurar apoyo, pero cada conversación se sentía como empujar contra un muro que ya había sido construido. Mientras tanto, los tentáculos de Melissa se extendían por todas partes. Empezó a unirse a las llamadas con clientes que siempre habían sido mías, presentada como nuestra estratega de operaciones que está ayudando a optimizar las relaciones con los clientes. Asistió a las demostraciones técnicas que yo realizaba, tomando notas y haciendo preguntas que socavaban sutilmente mis explicaciones. Cuando Brenda dice revolucionario, lo que quiere decir es incrementalmente mejorado. Aclaraba a los clientes con un tono útil y profesional. Queremos gestionar las expectativas apropiadamente. Empezó a copiarse en los correos electrónicos entre mi equipo de desarrollo y yo solo para mantenerse al tanto. Programó reuniones individuales con mis informes directos para entender mejor sus desafíos. Incluso empezó a llevar café a nuestras reuniones matutinas de pie, posicionándose como la líder atenta y cuidadosa mientras yo era pintada como la tecnócrata obsesiva. El aislamiento fue la parte más cruel. Sarah, nuestra desarrolladora principal que había estado con nosotros desde el primer año, dejó de acompañarme en nuestros almuerzos habituales de los martes. Estoy realmente abrumada, decía, evitando el contacto visual. Marcus, nuestro arquitecto de bases de datos, solía intercambiar ideas conmigo constantemente. Ahora enviaba correos electrónicos formales con Melissa copiada, solicitando aprobación para decisiones que antes tomaba independientemente. Incluso el personal administrativo se volvió distante. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba en la sala de descanso. La camaradería fácil que habíamos construido durante 3 años evaporó como la niebla matutina. Una tarde de noviembre, escuché una conversación entre 2 desarrolladores junior que no sabían que yo estaba en el armario de suministros buscando papel de impresora. ¿Es cierto que tuvo una crisis en el garaje de estacionamiento?, preguntó uno. Eso es lo que oí. Jacob ha sido muy paciente con ella, pero debe estar afectando a la empresa. Melissa dijo que debemos ser solidarios pero mantener límites profesionales. Sí, ella ha sido genial ayudándonos a navegar la situación. La situación. Eso es en lo que me había convertido. No la cofundadora que había construido la plataforma en la que trabajaban todos los días, sino un problema que debía ser gestionado. Me senté en ese armario de suministros durante 20 minutos, rodeada de cajas de papel y cartuchos de tinta, entendiendo finalmente cuán completamente había sido superada. A cada persona en la empresa se le había dado una narrativa sobre mí, y yo había estado demasiado enterrada en mi trabajo, demasiado confiada en mi esposo para verlo suceder. Esa noche, observé a Jacob en la cena, cortando su bistec con movimientos precisos, revisando su teléfono entre mordiscos. Había ganado peso recientemente. Demasiadas cenas con clientes, decía. Pero ahora me preguntaba si realmente eran cenas con clientes o algo completamente distinto. El equipo parece distante últimamente, me aventuré a decir. Tal vez estás proyectando, respondió sin levantar la vista. ¿Has estado dando esos paseos que recomendó el Dr. Reeves? Mi sangre se heló. Nunca le había contado sobre el Dr. Reeves. ¿Qué? Él miró hacia arriba, su expresión neutral. Mencionaste que un terapeuta recomendó ejercicio para el estrés. ¿Lo había hecho? No podía recordarlo. Tal vez sí. La manipulación era tan efectiva que incluso cuestionaba mis propios recuerdos. Cierto, dije,
volviendo a mi comida. La última reunión de la junta a la que asistí fue en diciembre. No estaba presentando. Jacob lo había dejado claro, pero como accionista mayoritaria, no podían excluirme por completo. Me senté al extremo de la mesa de conferencias viéndolo presentar mi trabajo como esfuerzos colaborativos del equipo mientras Melissa proporcionaba documentación de respaldo para cada afirmación. Richard Thompson y los otros inversionistas apenas me miraron. Cuando intenté agregar contexto a una pregunta técnica, Jacob interrumpió suavemente. Brenda tiene toda la razón, y eso es exactamente lo que muestra nuestra documentación. Hizo que mi experiencia sonara como un eco de su propio entendimiento. Salí de esa reunión sabiendo que mi asesinato profesional estaba completo. En 2 meses, había pasado de cofundadora y visionaria técnica a una responsabilidad inestable. Y lo peor, todos lo creían porque la historia había sido contada tan cuidadosamente, tan gradualmente que parecía una verdad natural en lugar de una ficción construida. Esa noche, mientras Jacob dormía a mi lado, abrí mi laptop una vez más. El código que había estado escribiendo ya no era solo un seguro. Era justicia esperando ser servida. El código fluía por mi pantalla como poesía digital. Cada línea más elegante que la anterior. 3 días antes de que todo terminara a las 2:14 de la mañana de un lunes, vi a nuestra plataforma hacer algo que nadie creía posible. Detectó un patrón de ataque que aún no existía. Una futura brecha predicha y prevenida antes de que los hackers incluso lanzaran su asalto. Pacific Financial Group, nuestro segundo cliente más grande, nunca supo lo cerca que estuvieron del desastre. Nuestro algoritmo identificó 17 puntos de vulnerabilidad separados siendo sondeados por lo que parecía tráfico inocente, pero el patrón, el hermoso y aterrador patrón, mostraba un ataque coordinado programado para impactar exactamente en 6 horas. Llamé directamente a su jefe de seguridad desde mi oficina en casa, despertándolo. Tom, necesitas que tu equipo se conecte ahora. Están a punto de ser atacados con un intento de brecha coordinada dirigido a sus protocolos de transferencia bancaria. Brenda, son las 2 de la mañana. ¿De qué estás hablando? Revisa tus servidores, específicamente los nodos de Singapur y Londres. Verás tráfico de sondeo que parece rutinario, pero no lo es. Están probando tiempos de respuesta para un ataque sincronizado a las 8:24 de la mañana hora del este. El silencio al otro extremo, extendido. Luego escuché un tecleo rápido. Dios mío, ¿cómo estabas viéndolo ahora? Esto es enorme. Lo guié a través de las contramedidas, mis dedos volando sobre el teclado mientras ayudaba a su equipo a reforzar sus defensas en tiempo real. Para las 5 de la mañana, habíamos convertido su sistema en una fortaleza. Cuando el ataque llegó a las 8:24, exactamente como predijimos, rebotó como la lluvia contra el acero. La llamada llegó a las 9 de la mañana. Paul Harrison, CEO de Pacific Financial, casi gritaba de emoción. Brenda, ¿entiendes lo que acabas de hacer? Nos salvaste de lo que podría haber sido una pérdida de 100 millones, quizás más. Esto es revolucionario. La plataforma hizo lo que fue diseñada para hacer, dije, exhausta pero exaltada. Por esto existen Score. Necesitamos organizar una llamada con Jacob y el equipo. Esto merece reconocimiento. Diablos, esto merece un comunicado de prensa. Mi estómago se hundió. Por supuesto, Jacob coordinará todo. La llamada con el cliente estaba programada para esa tarde. Preparé una presentación detallada mostrando exactamente cómo nuestro algoritmo había detectado el patrón de ataque futuro, el modelado predictivo que lo hizo posible y las implicaciones para la ciberseguridad global. Esto era una innovación a nivel premio Nobel y había salido de mi mente, mi código, mis noches sin dormir. Jacob revisó mi presentación 1 hora antes de la llamada. Esto es un poco técnico, dijo, frunciendo el ceño ante mis diapositivas. Déjame simplificarlo para el cliente. Lo vi eliminar diapositiva tras diapositiva de mi trabajo, reemplazándolas con palabras de moda vagas y lenguaje corporativo. Mi algoritmo innovador se convirtió en nuestra matriz de amenazas patentada. El modelado predictivo se convirtió en análisis avanzado. 3 años de innovación reducidos a palabrería de marketing. Cuando comenzó la llamada, Jacob se posicionó frente a la cámara mientras yo me sentaba ligeramente a un lado, apenas en el cuadro. Paul estaba encantado de que la plataforma de Nescore protegiera a Pacific Financial. Jacob comenzó, su voz suave y segura. Este es exactamente el tipo de resultado que hemos estado trabajando como equipo. Un trabajo increíble, respondió Paul. Brenda, esa llamada a las 2 de la mañana, sonabas como si estuvieras viendo el futuro. Jacob intervino antes de que pudiera responder. Esa es la belleza de nuestro sistema. Permite a todo nuestro equipo monitorear y responder a las amenazas de manera proactiva. Brenda simplemente era la de guardia anoche. No había dormido en 36 horas perfeccionando el algoritmo. No había un horario de guardia. Este era el trabajo de mi vida. En realidad, comencé,
pero Jacob interrumpió suavemente. Lo que Brenda es demasiado modesta para decir es que esto es un esfuerzo colaborativo. Mientras ella maneja la implementación técnica, todo nuestro equipo contribuye al éxito de la plataforma. Melissa, nuestra jefa de operaciones, ha sido fundamental en la creación de los protocolos que hicieron posible esta respuesta rápida. Melissa apareció en pantalla desde su oficina en casa, asintiendo con gracia. Gracias, Jacob. Realmente se trata de tener los sistemas adecuados en lugar para apoyar el brillante trabajo de nuestro equipo técnico. Ni siquiera entendía cómo funcionaba el algoritmo. La llamada continuó durante otros 20 minutos, con Jacob redirigiendo magistralmente todo el mérito lejos de mí mientras aparentaba elogiar mi contribución. Al final, Paul Harrison probablemente pensó que yo era solo una técnica de codificación siguiendo órdenes de un liderazgo visionario. Cuando terminó la llamada, me senté en nuestra sala de conferencias vacía mirando la pantalla en blanco. Mi mayor logro profesional acababa de ser robado en tiempo real y había sido impotente para detenerlo. Esa tarde, hice mis preparativos finales. Cada pieza de documentación que probaba mi autoría de la tecnología central de Nescore fue a una cuenta de almacenamiento en la nube encriptada registrada bajo mi apellido de soltera. Solicitudes de patente que había presentado independientemente antes de la formación de la empresa. Repositorios de código original con verificación de marca de tiempo. Cadenas de correos electrónicos de los primeros días cuando Jacob admitía libremente que no podía entender mis explicaciones técnicas. También hice copias de algo más. Los registros financieros reales, no las versiones sanitizadas que Jacob mostraba a la junta, sino los datos crudos que mostraban a dónde iba realmente el dinero. Descubrí que Global Tech Consulting estaba registrada en una dirección que resultaba ser el apartamento del primo de Melissa. Integrated System Solutions se remontaba a una empresa pantalla en Delaware sin empleados reales. No solo planeaban robar mi empresa, ya habían estado desfalcándola. El miércoles por la mañana, me reuní con Sandra Whitfield, una abogada de divorcios recomendada por mi terapeuta. Su oficina estaba en Bellevue, lo suficientemente lejos del corredor tecnológico de Seattle como para no encontrarme con nadie que conociera. Sandra tenía unos 60 años, con ojos penetrantes que habían visto todo tipo de traición marital imaginable. Washington es un estado de propiedad comunitaria, explicó después de revisar mi documentación. Normalmente, eso significaría una división 50/50 de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero su esposo ha sido muy astuto. La estructura de la empresa lo muestra a usted como una contratista técnica a la que se le concedió participación, no como cofundadora. Su nombre no aparece en ninguno de los documentos de incorporación. Eso es imposible. La fundamos juntos. Ella me mostró el papeleo. Mi firma estaba allí, pero los documentos habían sido alterados, modificados digitalmente para cambiar mi estatus de cofundadora a empleada temprana. La marca de tiempo mostraba que habían sido actualizados hace solo 2 meses. Ha estado planeando esto desde hace tiempo, dijo Sandra suavemente. La buena noticia es que si podemos probar fraude, todo cambia, pero es una lucha larga y costosa. ¿Cuán costosa? Más de lo que tendrá acceso una vez que congele las cuentas conjuntas, lo cual hará en el momento en que se le notifique. Le extendí un cheque de mi cuenta personal, una que Jacob no conocía, donde había estado acumulando lentamente dinero de pequeños trabajos de consultoría. Comience a construir el caso, le dije. Yo, maneja el resto. Esa última noche, Jacob sugirió cenar en casa en lugar de salir. Quiero cocinar para ti, dijo, y por un momento, pareció el hombre del que me había enamorado, el que se había quedado despierto toda la noche conmigo depurando código, el que celebraba cada pequeña victoria con alegría genuina. Hizo pasta carbonara, mi favorita, y abrió una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Nos sentamos en nuestra mesa del comedor, la que compramos en una venta de garaje nuestro primer año juntos, y que barnizamos nosotros mismos. ¿Recuerdas cuando apenas podíamos pagar ramen?, dijo, levantando su copa. Mira lo lejos que hemos llegado. Hemos construido algo increíble. Asentí, chocando mi copa contra la suya. Alcanzó a través de la mesa y tomó mi mano. Sé que las cosas han estado tensas últimamente. El crecimiento de la empresa, el estrés. Ha sido difícil para ambos. Pero quiero que sepas, Brenda, eres la persona más brillante que he conocido. Tiempo pasado. No, lo estaba imaginando. Después de este próximo trimestre, tomemos unas vacaciones, continuó, a algún lugar tropical. Solo nosotros. Eso suena perfecto. Mentí viéndolo mentirme. Lavamos los platos juntos como solíamos hacerlo. Él lavaba, yo secaba. Nuestros movimientos estaban sincronizados por años de práctica. Cuando terminamos, me atrajo cerca y me besó. Y por solo un momento, me permití sentir la pérdida de lo que habíamos tenido. Te amo,
susurró. Lo sé, dije, porque no podía decirlo de vuelta. Ya no. Esa noche, mientras Jacob dormía pacíficamente a mi lado, me quedé despierta repasando mi lista mental de verificación. El código estaba en su lugar. La documentación estaba asegurada. El abogado estaba retenido. Todo estaba listo. A las 3 de la mañana, me deslicé fuera de la cama y caminé por nuestra casa una última vez. Las fotos en las paredes, nuestra boda, nuestra primera oficina, el día que firmamos nuestro primer cliente importante, todos esos momentos en los que creí que estábamos construyendo algo juntos. Me preparé café y me senté en mi oficina en casa viendo el amanecer a través de la ventana. En 6 horas, Jacob me llamaría a su oficina. En 6 horas, mi vida tal como la conocía terminaría. Pero él no sabía del temporizador en mi teléfono. No sabía del código esperando activarse. No sabía que a veces la persona que más subestimas es la que conoce tus sistemas mejor de lo que tú mismo los conoces. Abrí mi laptop y escribí un solo comando en una ventana de terminal, programándolo exactamente para 10 minutos después de las 9 de la mañana. Luego cerré la laptop, terminé mi café, y fui a prepararme para mi último día como esposa y empleada de Jacob. Elegí el traje gris carbón, el que me había puesto para nuestra primera presentación a inversionistas. Mis manos estaban firmes mientras abotonaba la chaqueta, aplicaba lápiz labial sin un temblor, y me ponía el reloj que Jacob me había regalado para nuestro 5º aniversario. Cada pieza de armadura importaba ahora. La llamada llegó exactamente a las 9 de la mañana, no a las 8:59, no a las 9:01. Jacob siempre había sido preciso con sus crueldades. Brenda, su asistente, Carol, sonaba incómoda. Jacob necesita verte en su oficina de inmediato. Dice que es importante. Allí estaré. Recogí mi bolsa de portátil, la vieja de nuestros días de startup con la mancha de café en la esquina, y caminé por la oficina con la cabeza en alto. Los desarrolladores levantaron la vista de sus pantallas al pasar. ¿Lo sabían? Ya se había extendido la noticia a través de la red de chismes cuidadosamente construida. El viaje en ascensor al piso ejecutivo se sintió interminable y demasiado rápido. Cada piso que pasaba era otro segundo más cerca de la actuación que Jacob había orquestado. Cuando las puertas se abrieron, vi a Carol evitando el contacto visual, de repente muy interesada en su pantalla de computadora. Pasa directamente, murmuró. Están esperando. Ellos, en plural. Giré el pomo de la puerta que habíamos instalado juntos, la que tenía el leve chirrido que Jacob siempre había querido arreglar. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas de piso a techo, iluminando una escena montada con precisión teatral. Jacob estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, nuestro escritorio, el que habíamos comprado en una venta de bienes, bromeando que algún día tendríamos suficiente éxito para merecerlo. Melissa estaba a su derecha, con la mano apoyada en el respaldo de su silla con una propiedad casual. Llevaba un vestido rojo, color de poder. Mensaje recibido. Pero había una tercera persona, Gary Hughes de Recursos Humanos, al acecho en la esquina con una carpeta manila y la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Brenda, por favor, siéntate. La voz de Jacob llevaba ese tono de CEO que había estado practicando, autoritario pero distante. Me quedé de pie. Estoy cómoda, gracias. Algo parpadeó en sus ojos, molestia porque no seguía su guión. Muy bien. Enderezó una pila de papeles en su escritorio. Un tic nervioso que reconocía de años de verlo prepararse para conversaciones difíciles. Me temo que necesitamos discutir tu posición aquí en Score. Mi posición como cofundadora y circuito. Melissa se movió ligeramente. Gary apretó más fuerte su carpeta. ¿Tu posición como empleada? Jacob corrigió, su tono agudo. Y me temo que ese puesto está siendo terminado. Efectivo inmediatamente. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Conté 3 latidos antes de responder. ¿Con qué fundamento? Problemas de rendimiento, falta de colaboración con el liderazgo y creación de un ambiente laboral hostil. Tomó un documento, fingiendo leerlo. Ha habido múltiples quejas sobre tu comportamiento errático e incapacidad para trabajar dentro de la nueva estructura organizacional. ¿Quejas de quién? Eso es confidencial, interrumpió Melissa. Sus primeras palabras desde que entré, pero puedo asegurarte que han sido completamente documentadas. La miré, realmente la miré. La mujer a la que había acogido, orientado, invitado a cenar a nuestra casa. Ella sostuvo mi mirada sin pestañear. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté directamente. Lo siento. ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo con mi marido? Gary hizo un sonido ahogado. El rostro de Jacob se sonrojó. Ese es exactamente el tipo de acusación infundada que ejemplifica tu comportamiento reciente, dijo Jacob fríamente. Estás paranoica, Brenda. Ves conspiraciones donde no las hay. Así que la mano de Melissa en tu hombro es profesional. Los viajes a la cabaña, las sesiones de estrategia nocturnas. Te estás avergonzando a ti misma, dijo. Pero capté la rápida mirada que le lanzó a Gary. No, Cava. Te estás avergonzando a ti misma. Pero por favor continúa con tu pequeño espectáculo. Su mandíbula se apretó. Esto no iba según el plan. Se suponía que debía estar emocional, histérica,
dándoles más munición para su narrativa. En cambio, permanecí perfectamente quieta, con mi teléfono grabando todo desde el bolsillo de mi chaqueta. La decisión ha sido tomada, dijo, deslizando un paquete sobre el escritorio. Tu despido es efectivo inmediatamente. Recibirás 2 semanas de indemnización, continuación del seguro médico por 30 días. Y hizo una pausa, esa sonrisa cruel finalmente apareciendo. Puedes quedarte con tu vieja laptop, la de los primeros días. Llámalo valor sentimental. La laptop, mi MacBook Pro del 2019 que contenía cada línea de código original, cada algoritmo, cada innovación que construyó esta empresa. Él pensó que estaba siendo magnánimo, arrojando migajas a la mujer que había destruido. No tenía idea de que me estaba entregando un arma cargada. Eso es generoso, dije sin emoción. Creemos que sí, intervino Melissa, considerando las circunstancias. Las circunstancias siendo que están robando mi empresa. Nadie está robando nada, dijo Jacob, su voz tomando un tono de advertencia. Eres una accionista minoritaria que está siendo removida de sus deberes operativos debido a problemas de desempeño documentados. Tu participación permanece intacta, aunque por supuesto su valor dependerá del éxito continuo de la empresa bajo nuevo liderazgo. Nuevo liderazgo siendo Melissa. La Junta tomará esa determinación. La Junta que había estado envenenando contra mí durante meses. La Junta que aprobaría automáticamente cualquier cosa que él recomendara. ¿Es eso todo? Pregunté. Jacob pareció sorprendido por mi calma. Se había preparado para lágrimas, ira, súplicas. No esta fría aceptación. No del todo. Su sonrisa se amplió, y vi al hombre detrás de la máscara, el que había estado planeando esto durante meses, quizás más. Hay un asunto más, de naturaleza personal. Sacó otro sobre, este con el logo de un bufete de abogados en la esquina. Presenté la solicitud de divorcio. Los papeles serán entregados en la casa mañana por la mañana. Pensé que sería más limpio manejar ambos asuntos a la vez. Separación profesional y personal. La habitación se inclinó ligeramente, pero me mantuve firme. Incluso esperándolo, escuchar las palabras se sintió como ser vaciada con una cuchara sin filo. Qué eficiente de tu parte. Me mudaré esta noche. Continuó como si estuviera discutiendo una reserva para cenar. Puedes quedarte con la casa por ahora. Arreglaremos la división de bienes a través de nuestros abogados. Nuestros abogados ya separado, ya dividido. ¿Algo más? Mi voz sonaba extraña, distante, como si viniera de otra persona. Seguridad te acompañará a tu escritorio para recoger tus pertenencias personales. Gary finalmente habló, su voz sonando disculpada. Procedimiento estándar, por supuesto. Tomé el paquete de terminación sin mirarlo, luego alcancé la bolsa de portátil a la que Jacob había señalado. Mi vieja computadora estaba sobre la mesa auxiliar, obviamente colocada allí para este momento. Brenda, dijo Jacob cuando me di la vuelta para irme. Me detuve pero no giré. Por lo que valga, eres brillante, siempre lo has sido. Pero la brillantez sin perspicacia comercial, sin la capacidad de jugar el juego, solo te lleva hasta cierto punto. Entonces sí me giré, encontrando sus ojos por última vez. Tienes razón, Jacob. Nunca aprendí a jugar el juego. Estaba demasiado ocupada construyendo la compañía que estás a punto de destruir. Su sonrisa burlona vaciló ligeramente. La mano de Melissa se movió hacia su hombro nuevamente, un gesto de apoyo o posesión. Seguridad está esperando afuera, dijo Gary en voz baja. 2 guardias estaban en el pasillo tratando de parecer profesionales en lugar de incómodos. Los reconocí, Tony y Marcus, tipos con los que charlé cada mañana durante 3 años. Buenos días, chicos, dije amablemente. ¿Vamos? El recorrido por la oficina fue surrealista. Cada rostro que se volvía hacia mí era un veredicto. Algunos apartaron la mirada rápidamente, cómplices en su conocimiento. Otros parecían confundidos, viendo a su circuito ser escoltado como un criminal. Algunos, mis miembros originales del equipo, parecían afligidos. Sarah se levantó a medias de su escritorio cuando pasé. Negué ligeramente con la cabeza y ella volvió a sentarse. En mi oficina, ex oficina, me dieron 10 minutos para empacar. Hice una demostración de colocar lentamente objetos personales en una caja. La taza de café de nuestro primer lanzamiento exitoso de producto, una foto del equipo original, la pelota antiestrés con forma de error que los desarrolladores me dieron como broma. Dejé todo lo importante, los premios, los certificados, el primer dólar enmarcado que habíamos ganado, que junten polvo como monumentos a lo que Jacob había destruido. Eso es todo, le dije a Tony, quien parecía querer disculparse pero no podía. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como descender de una vida que nunca recuperaría. A través del vestíbulo, pasando la recepción donde Emma miraba con ojos muy abiertos, hacia afuera a través de las puertas de vidrio que ayudé a seleccionar porque representaban transparencia y apertura. El aire de enero golpeó mi rostro agudo y limpio. Detrás de mí, el edificio se elevaba hacia el cielo gris de Seattle,
conteniendo todo lo que había construido y perdido en el lapso de 3 años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Revisa tu correo DM. Melissa. Lo borré sin leer cualquier mensaje de regodeo que hubiera enviado. Otra vibración. Esta vez, mi notificación de calendario, mantenimiento del sistema en 10 minutos. Miré el edificio una vez más, luego caminé hacia mi auto, colocando la bolsa del portátil con cuidado en el asiento del pasajero. 10 minutos hasta que el código se activara. 10 minutos hasta que supieran lo que sucede cuando robas a alguien que construyó los mismos cimientos sobre los que estás parado. Mi coche estaba en el garaje de estacionamiento como un refugio, pero no podía obligarme a subir todavía. La mochila del portátil pesaba mucho en mi mano mientras estaba junto a la puerta del conductor, observando el reloj digital de mi teléfono avanzar. 9:82 minutos. Coloqué la mochila con cuidado en el asiento del pasajero y saqué mi teléfono, abriendo una aplicación de mensajería encriptada que había instalado meses atrás. La interfaz estaba en blanco excepto por un único indicador de estado. Pendiente 99. El garaje de estacionamiento resonó con el sonido de una puerta de coche cerrándose en algún lugar arriba de mí. Sonidos normales de oficina. La vida normal de oficina. Continuando como si nada hubiera cambiado. Como si toda la infraestructura digital de la empresa no estuviera a punto de cambiar. Bajo sus pies como placas tectónicas, el pilar de hormigón junto a mi coche tenía una pequeña grieta que lo atravesaba. La había notado el día que nos mudamos a este edificio. Bromeé con Jacob diciendo que era una metáfora de cómo romperíamos barreras. Ahora parecía una línea de falla lista para abrirse de par en par. 9:10. Mi teléfono vibró una vez. El indicador de estado cambió de pendiente a activo. Luego, una cascada de mensajes automatizados comenzó a inundar una partición oculta en mi dispositivo. Reglas de firewall modificadas. Puerto 443. Tiempo de espera de autenticación ajustado a 30 segundos. Rotación de registros acelerada a intervalos de 2 minutos. Verificación de copias de seguridad deshabilitada. Retrasos en la monitorización del sistema implementados. Cada mensaje representaba un pequeño ajuste, individualmente sin significado, colectivamente devastador, como aflojar tornillos en un puente. Un cuarto de vuelta a la vez. La estructura aguantaría hasta el momento exacto en que no lo haría. Finalmente entré en mi coche, pero no arranqué el motor. En cambio, subí lentamente por las rampas del garaje, con las ventanillas bajadas, escuchando. Para cuando llegué al nivel de la calle, ya podía oírlo. El sutil cambio en el ritmo del edificio. Unas pocas personas más de lo normal eran visibles a través de las ventanas de la planta baja, caminando con un propósito que rayaba en la urgencia. La lluvia había comenzado mientras estaba dentro. Esa llovizna particular de Seattle que no podía decidir si quería ser neblina o precipitación real. Me detuve en una zona de carga al otro lado de la calle, con las luces de emergencia parpadeando, y salí. La lluvia se sentía bien en mi rostro, lavando el aire estéril de la oficina, el olor de la colonia de Jacob, el peso sofocante de la dignidad corporativa fabricada. Me quedé de pie en la acera, inclinando mi rostro hacia el cielo gris, y por primera vez en meses, me sentí libre. No más fingir estar dormida cuando Jacob se metía en la cama a las 3 de la mañana. No más forzar sonrisas en reuniones mientras mi trabajo era robado. No más tragar mi voz para mantener una paz que ya estaba destrozada. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra actualización de estado. Sonda externa detectó la fuente. Moscú. Justo a tiempo. Las vulnerabilidades que había creado eran como sangre en el agua y los tiburones ya estaban rodeando, pero no eran hackers al azar. Eran profesionales que monitoreaban precisamente este tipo de aperturas. Una empresa de ciberseguridad mostrando debilidad repentinamente era como un banco dejando su puerta de bóveda entreabierta. A través del aire surcado por la lluvia, podía ver más claramente ahora. El vestíbulo, usualmente tranquilo con su mobiliario minimalista y suave fuente de agua, se estaba animando. El guardia de seguridad, que había estado leyendo un periódico, ahora estaba en su teléfono, gesticulando con urgencia. La recepcionista tecleaba frenéticamente, probablemente atendiendo llamadas de clientes cuyos sistemas mostraban anomalías. 9:14. Un grupo de desarrolladores pasó corriendo frente a las ventanas, dirigiéndose hacia los bancos de ascensores. Reconocí a 2 de ellos de mi equipo, ex equipo. Prácticamente estaban corriendo. Mi teléfono mostraba por qué. Tiempo de respuesta de la base de datos aumentado 400%. Retrasos en cascada iniciados. El código no estaba destruyendo nada, no directamente. Simplemente estaba haciendo que el sistema trabajara contra sí mismo. Cada verificación de seguridad ahora tomaba 4 veces más tiempo, lo que hacía que el siguiente proceso esperara, lo que creaba un cuello de botella,
lo que desencadenaba más verificaciones de seguridad. Una elegante espiral de disfunción. 3 personas irrumpieron por la entrada principal del edificio, teléfonos pegados a sus oídos. Uno era Gary de Recursos Humanos, su carpeta olvidada, luciendo como si alguien le hubiera dicho que el edificio estaba en llamas. En cierto modo, lo estaba. No, lo escuché decir en su teléfono. Todo el portal del cliente está caído. No pueden acceder a nada. El portal del cliente, la joya de la corona de nuestro servicio, donde las empresas Fortune 500 monitoreaban su seguridad en tiempo real. Si eso estaba caído, las líneas telefónicas se iluminarían como árboles de Navidad. 9:16. Más personas eran visibles a través de las ventanas ahora, moviéndose entre pisos con velocidad creciente. Alguien dejó caer una pila de papeles cerca de la ventana, y nadie se detuvo a ayudar a recogerlos. La cuidadosa coreografía corporativa se estaba desmoronando. Mi teléfono mostró un nuevo desarrollo. Sonda de Beijing detectada. Sonda de Londres detectada. Sonda de Sao Paulo detectada. La comunidad internacional de hackers se había dado cuenta. Nescore, la empresa que prometía predecir y prevenir ciberataques, de repente estaba transmitiendo su propia vulnerabilidad a cualquiera con las habilidades para mirar. Era como ver a un pastor darse cuenta de que sus perros guardianes se habían convertido en ovejas. Un taxi se detuvo a mi lado, el conductor bajando su ventana. ¿Está bien, señorita? Se está empapando. Estoy perfecta, le dije y lo decía en serio. Él movió la cabeza y se alejó, probablemente pensando que estaba loca. Tal vez estaba parada bajo la lluvia, viendo el imperio de mi exmarido comenzar a desmoronarse, sintiendo nada más que una calma satisfacción. La cordura era relativa. 9:18. El vestíbulo era un caos ahora. Podía ver al propio Jacob haber descendido de su trono del piso ejecutivo, parado cerca del mostrador de recepción y gesticulando salvajemente. Su perfecta compostura de CEO se estaba resquebrajando. Melissa estaba a su lado, su poder rojo. El vestido parece menos poderoso ahora, más como un objetivo. Alguien corrió, realmente corrió, a través del vestíbulo con un portátil bajo el brazo. Los ascensores estaban constantemente en movimiento, las luces indicaban cada piso mientras los equipos se apresuraban a responder a una amenaza que no podían entender. Mi teléfono proporcionaba comentarios en tiempo real. La validación de certificados SSL fallaba intermitentemente. Una fuga de memoria en el servicio de autenticación se expandía. Sonda de Moscú exitosa. Credenciales de administrador obtenidas. Esa última me hizo sonreír. Algún hacker ruso probablemente estaba haciendo una danza de victoria en este momento, habiendo violado el famoso Nescore en minutos de detectar debilidad. Las credenciales que habían robado eran reales, pero limitadas. Suficientes para causar pánico, no suficientes para daños graves. No era cruel, solo preciso. 9:20. La lluvia se había intensificado, pero no me moví. A través del agua que corría por mi rostro, observé a 2 guardias de seguridad salir corriendo del edificio y mirar alrededor frenéticamente, como si la amenaza pudiera estar parada justo allí en la acera. Sus ojos pasaron sobre mí sin reconocimiento. Solo otro peatón atrapado en la lluvia. Detrás de ellos, visible a través de las puertas de cristal, alguien había sacado una pizarra blanca al vestíbulo. Estaban tratando de coordinar su respuesta visualmente ya que los sistemas digitales se volvían poco confiables. Era casi pintoresco, como ver a alguien intentar detener una inundación con toallas de papel. Jacob estaba en su teléfono ahora, caminando de un lado a otro. Incluso desde el otro lado de la calle, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que se pasaba la mano por el cabello repetidamente, su señal cuando las cosas se salían de su control. ¿Cuántas veces había visto ese gesto durante nuestros días de startup? Excepto que en aquel entonces, yo había sido quien arreglaba lo que estaba roto. 9:22. Una furgoneta de noticias se detuvo frente al edificio más rápido de lo que esperaba. Alguien adentro debió haberles avisado. Una compañía de ciberseguridad bajo ataque activo era el tipo de historia tecnológica que obtenía atención inmediata. La reportera aún se ajustaba su chaqueta de lluvia mientras su camarógrafo preparaba su equipo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, probablemente Melissa o Jacob intentando contactarme en otra línea. Lo borré sin leer. Luego otra vibración. Sonda de Tel Aviv detectada. Sonda de Mumbai exitosa. Infiltración de Toronto en progreso. Todo el mundo observaba a Nax Corridor y todos traían malvaviscos. A través del caos, divisé a Sarah en su escritorio del tercer piso, visible a través de las ventanas lavadas por la lluvia. No corría como los demás. Estaba sentada muy quieta, mirando fijamente su pantalla. Ella sabía, quizás no los detalles, pero sabía que esto no era aleatorio. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia y la lluvia, y ella presionó su mano contra la ventana. Una despedida, o tal vez una disculpa por los almuerzos de los martes que cesaron, por la amistad que se marchitó bajo la presión corporativa. Levanté mi mano en respuesta, luego giré y regresé a mi coche. 9:24. Mientras conducía,
Pude ver el primer coche de policía, llegando por el espejo retrovisor, seguido por otra furgoneta de noticias. Esta noche, Nescore estaría en tendencia en cada plataforma tecnológica. Gigante de la ciberseguridad cae ante ataque cibernético. Los titulares se escribirían solos. La lluvia repiqueteaba contra mi parabrisas mientras me incorporaba al tráfico, dejando el caos atrás. Mi teléfono seguía vibrando con actualizaciones de estado, cada una confirmando que el código funcionaba exactamente como estaba diseñado, no destruyendo, solo revelando, no atacando, solo abriendo puertas que deberían haber estado cerradas. Todo lo que Jacob había construido sobre los cimientos de mi trabajo se desmoronaba, y él ni siquiera podía llamarme para arreglarlo. La ironía era lo suficientemente hermosa como para hacerme reír. Un sonido que me sorprendió por su autenticidad. Por primera vez en meses, en realidad me reía de verdad. La risa murió en mi garganta cuando mi teléfono estalló con llamadas. Ya no la suave vibración de las notificaciones. Llamadas reales, del tipo anticuado que exige atención inmediata. El primer nombre en la pantalla hizo que mi sangre se helara. Richard Thompson. Me metí en un aparcamiento de una cafetería, la lluvia todavía golpeando el techo de mi coche, y miré fijamente, su nombre parpadeando en la pantalla. 12 timbrazos antes de que saltara el buzón de voz. Inmediatamente, comenzó de nuevo. Esta vez, contesté, Brenda, gracias a Dios. La voz de Richard estaba tensa. Nada que ver con el inversor compuesto que había cuestionado mi estabilidad hace meses. ¿Qué diablos está pasando allí? Nuestros sistemas de monitoreo muestran que toda la infraestructura de Nescore está comprometida. No, lo sabría, Richard. Me despidieron esta mañana. Silencio. ¿Entonces qué? Eso es imposible. El salvamento financiero del Pacífico fue hace solo 3 días. Pregúntale a Jacob. Él sintió que mis servicios ya no eran necesarios, pero los ataques comenzaron. Minutos después, se detuvo y pude prácticamente oír los engranajes girando en su mente. Brenda, por favor, lo que sea que esté pasando, las empresas se están retirando. Nuestra cartera está perdiendo valor a chorros. ¿Puedes arreglar esto? Ya no trabajo allí. Te pagaré directamente. Tarifas de consultoría, lo que quieras. Richard, estoy sentada en mi coche, bloqueada, fuera de todos los sistemas, sin acceso a la plataforma que construí. Incluso si quisiera ayudar, no podría. Maldijo algo que nunca había oído de él antes. Esto va a destruir todo. ¿Entiendes? Todo. Terminé la llamada. Inmediatamente, otra entró. Paul Harrison de Pacific Financial, el hombre cuya empresa había salvado hace 72 horas. Brenda, estamos retirando nuestro contrato. Lo siento, pero no podemos estar asociados con una empresa de seguridad comprometida. La junta está en sesión de emergencia. Esto es un desastre. Lo entiendo. Oh, ¿cómo pudo pasar esto? Tú estabas justo. Hizo una pausa. Sabías que esto pasaría, ¿verdad? Cuando llamaste a las 2 de la mañana sobre nuestras vulnerabilidades, estabas viendo las mismas debilidades en tu propio sistema. ¿Debería irme? Oh, si empiezas tu propia firma, llámame. Seremos tu primer cliente. Las llamadas seguían llegando. Inversores, clientes, antiguos colegas, periodistas que de alguna manera consiguieron mi número. Los envié todos al buzón de voz, viendo cómo los mensajes se acumulaban como nieve digital. Luego, a las 10:47 de la mañana, el nombre de Jacob apareció en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Brenda, necesito que regreses a la oficina inmediatamente. Sin saludo, sin pretensión. Su voz de CEO había sido reemplazada por algo crudo y desesperado. Me escoltaron fuera los de seguridad. Recuerda, deja de jugar juegos. La compostura se quebró por completo. Todo el sistema está fallando. Lo estamos perdiendo todo. El código, tu código, es lo único que puede arreglar esto. Mi código no es el problema, Jacob. Entonces, ¿qué es? Estas vulnerabilidades aparecieron de la nada. El momento es desafortunado. Estuve de acuerdo, pero si hubieras mantenido a la persona que entendía el sistema, tal vez podrías arreglarlo. Brenda, por favor. Su voz se quebró en la palabra. Sé que las cosas terminaron mal esta mañana, pero esto es más grande que nosotros. Nuestra empresa se está muriendo. Tu empresa, dejaste eso muy claro. Te traeré de vuelta. Restauración completa. Podemos resolver los detalles más tarde con Melissa como mi supervisora. Silencio. Entonces Melissa está manejando las operaciones. ¿Las está manejando bien? ¿Sus protocolos están ayudando con la crisis? Esto no se trata de ella. No. El jefe de operaciones no tiene nada que ver con el fracaso operativo. Escuché voces apagadas de fondo. Luego la voz de Melissa se escuchó en la línea. Brenda, esto está por debajo de ti. Cualquier venganza que tengas contra nosotros, personas inocentes están siendo lastimadas. Nuestros empleados, los empleados que me vieron ser sacada como una criminal. Eso fue protocolo. Eso fue teatro. La interrumpí. Querías que todos me vieran humillada. Bueno,
ahora pueden verte fracasar. Poético, ¿no? Jacob agarró el teléfono de vuelta. Los rusos están dentro de nuestros sistemas. Los rusos de verdad, Brenda, están descargando datos de clientes. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que deberías haber invertido más en infraestructura de seguridad en lugar de reorganizar para expulsar a tu cofundadora. Te lo suplico. Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire. Jacob nunca había suplicado por nada en su vida. Había encantado, persuadido, manipulado, exigido, pero nunca suplicado. No puedo ayudarte, Jacob, ya no tengo acceso. Te aseguraste de eso. Te daré acceso completo de administrador ahora mismo. Inicio de sesión remoto, lo que necesites. Y contaminar la escena del crimen. Estoy segura de que al FBI le encantaría eso. ¿El FBI? Su voz se elevó. No están. No hemos. ¿Aún no los has llamado? Un gran ciberataque a una empresa que maneja seguridad para clientes Fortune 500, ¿y no has notificado a las autoridades federales? Eso se verá interesante en la investigación. El sonido que hizo no fue exactamente un sollozo, pero cerca. Mi teléfono sonó con otra llamada. Estación de noticias local. Tengo que irme, Jacob. Buena suerte con todo. Brenda, espera. Terminé la llamada y cambié a la estación de noticias. Las palabras del reportero salieron a toda velocidad. Señorita Martínez, la llamo por la situación en Score. Entendemos que usted fue la directora de tecnología hasta esta mañana. ¿Puede comentar sobre el momento de su partida y el ataque actual? Sin comentarios, pero seguramente la coincidencia. Dije sin comentarios. Puse mi teléfono en silencio y conduje a casa por calles que se sentían diferentes, de alguna manera más ligeras. La lluvia había parado, dejando todo limpio y reluciente. Mi casa, pronto será solo mi casa una vez que se complete el divorcio, estaba tranquila y acogedora. Adentro, me preparé té y abrí mi computadora portátil personal, la que Jacob nunca supo que existía. Las noticias ya estaban por todas partes. Última hora. Naxcore Solutions sufre un gran ciberataque. Empresa de ciberseguridad vulnerada por hackers internacionales. Los clientes huyen mientras Nescore no logra protegerse a sí mismo. Los blogs de tecnología estaban teniendo un día de campo. Alguien había filtrado comunicaciones internas mostrando el caos. Capturas de pantalla de mensajes de error, fotos de la pizarra en el vestíbulo, incluso un video de Jacob gritándole a alguien en el estacionamiento. Mi teléfono, aún en silencio, mostraba 47 llamadas perdidas. El número seguía subiendo. Abrí mi partición encriptada y observé las transmisiones en tiempo real. Las vulnerabilidades estaban siendo explotadas desde 17 países diferentes ahora. Cada atacante pensaba que era el listo que había encontrado una debilidad, sin darse cuenta de que todos estaban pasando por puertas que yo había dejado estratégicamente abiertas. El éxodo de clientes fue rápido y brutal. La partida de Pacific Financials desencadenó un efecto dominó. Si Score no podía protegerse a sí mismo, ¿cómo podría proteger a alguien más? Para el mediodía, el 70% de sus contratos principales habían invocado cláusulas de terminación. La situación de los inversores era aún peor. Richard Thompson no solo retiró la financiación, emitió una declaración pública distanciando a su firma de los fallos fundamentales de seguridad de Score. Otros inversores siguieron su ejemplo. Cada declaración, otro clavo en el ataúd. A la 1 de la tarde, llegó el anuncio de la FBI. Las autoridades federales están investigando una brecha significativa en la empresa de ciberseguridad con sede en Seattle, Naxcore Solutions. Se aconseja a las empresas que utilizan los servicios de Nescore que implementen medidas de seguridad alternativas inmediatas. Ese fue el golpe de gracia. Ninguna empresa podría sobrevivir a que el FBI esencialmente les diga a los clientes que abandonen el barco. Abrí el rastreador de acciones de Nescore. Se habían hecho públicos solo hace 6 meses. Otro de los grandes planes de Jacob. La acción había abierto a 47 pesos. Ahora estaba en 12 pesos y cayendo. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Sara. Está llorando en la sala de servidores. Realmente llorando. Melissa se encerró en su oficina. Todos están actualizando sus currículums. Otro de un número que no reconocí. Soy Tom de seguridad. Lamento lo de esta mañana. Todos sabíamos que estaba mal. Jacob está recibiendo lo que se merece. A las 2:30, se difundió la noticia de que los medios estatales de China estaban publicando historias sobre la ciberseguridad estadounidense. Incompetencia usando a Nescore como prueba A. La humillación internacional fue completa. Cerré mi portátil e hice otra taza de té. Afuera, el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, bañando todo con esa peculiar luz de Seattle que hacía que las calles mojadas parecieran plata. Mi teléfono mostraba 132 llamadas perdidas ahora. Las recorrí. Inversores, clientes, números de medios que no reconocía, y se repetían, como un latido desesperado. Jacob, cada llamada sin respuesta era una pequeña victoria, una mínima inversión de cada vez que me menospreció, me interrumpió, robó crédito por mi trabajo. Él había querido borrarme de la historia de la empresa. En cambio,
Mi ausencia era la historia. Las noticias de la tarde local encabezaron con Score. Habían encontrado una foto de Jacob de una conferencia tecnológica, donde había dado un discurso sobre seguridad impenetrable apenas 2 semanas atrás. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La pregunta que todos se hacen, dijo el presentador, es como una empresa de ciberseguridad podría ser tan vulnerable a las mismas amenazas que afirmaba prevenir. Antiguos empleados que hablaron bajo condición de anonimato, informan que el cofundador y arquitecto técnico de la empresa fue despedido justo minutos antes de que el ataque comenzara. Mostraron mi foto de LinkedIn, la profesional, donde estoy, sonriendo a medias, luciendo segura y capaz. Brenda Martínez no pudo ser contactada para comentar. No pude. Yo estaba demasiado ocupada viendo arder un imperio. Línea de código por línea de código. La llamada de Global se llegó 3 días después de que la implosión de Nescore acaparara los titulares. Estaba sentada en mi oficina en casa aún en pijama al mediodía cuando su CEO se comunicó personalmente. Señorita Martínez, habla David de Global de seré directo. Necesitamos a alguien que realmente entienda detección predictiva de amenazas y su trabajo en Pacific Financial habla por sí mismo. ¿Está disponible para consultoría? Mi primer instinto fue decir que no. Necesitaba tiempo para procesar todo, pero luego recordé el pago de la hipoteca, los honorarios de abogados, la realidad de empezar de nuevo a los 38. Estoy escuchando 5,000 al día. Contrato mínimo de 10 días. Posibilidad de extensión. Necesitamos que nuestros sistemas sean auditados para ayer. Casi se me cae el café. Eso era más de lo que había ganado en un mes en Score. ¿Cuándo me necesita? ¿Puede empezar mañana? Así comenzó mi carrera freelance. No con una planificación cuidadosa, sino con empresas desesperadas que de repente se dieron cuenta de que su ciberseguridad podría tener agujeros que solo yo podía ver. La palabra se extendió rápidamente en la comunidad tecnológica de Seattle. La mujer que había salvado a Pacific Financial estaba disponible y todos querían asegurarse de no ser el próximo Nescore. Mi segundo cliente llamó mientras aún trabajaba en la auditoría de Global SEC. Luego un tercero. En 2 semanas, tenía más trabajo del que podía manejar y estaba rechazando contratos. La amarga ironía no se me pasó por alto. Jacob había intentado borrar mi existencia profesional, pero en cambio había hecho que me volviera legendaria. El misterioso circuito, quien se había ido justo antes de la catástrofe, el único que podría haberla prevenido. Instalé una oficina en casa adecuada en lo que solía ser el estudio de Jacob. Quité sus pretenciosos libros encuadernados en cuero que nunca había leído, sus premios por excelencia empresarial que ahora parecían bromas. Los reemplacé con múltiples monitores, una configuración de servidor adecuada y una máquina de café que pudiera sostenerme durante 18 días. Las publicaciones de la industria se convirtieron en mi placer culpable. Cada mañana, con mi primera taza de café, leía las últimas actualizaciones sobre el colapso de Nescore. Nescore pierde 3 clientes importantes más. En medio del caos, ex empleados describieron un liderazgo tóxico de 8 millones a nada. Una historia con moraleja. TechCrunch publicó un artículo particularmente devastador, con entrevistas anónimas de ex empleados. Alguien que sospechaba que era Sarah detalló cómo Jacob había socavado sistemáticamente a su cofundador antes del ataque. La sección de comentarios fue brutal. Caso clásico de ego sobre experiencia. Un comentarista escribió: no despiden a su arquitecto técnico y esperan sobrevivir en ciberseguridad. La sección de negocios de The Seattle Times presentó una línea de tiempo de la caída de Nescore, completa con un gráfico que mostraba el precio de las acciones desplomándose. Lograron conseguir una foto de Jacob saliendo de la oficina y parecía que había envejecido 10 años en 2 meses. Barba gris, camisa arrugada, los ojos hundidos de alguien que no había dormido bien en semanas. 6 semanas después del ataque, la partida de Melissa llegó a las noticias. No un gran anuncio, solo un pequeño artículo en la sección de chismes tecnológicos. Jefa de operaciones Melissa Rodríguez sale de Nescore. En medio de la crisis en curso, Sara me envió un mensaje. Esa noche, deberías haberlo visto. Jacob la llamó incompetente frente a todos. Dijo que su excelencia operativa no había logrado prevenir la brecha. Ella le lanzó su laptop de la empresa. La seguridad tuvo que separarlos. Sentí una punzada de algo, no exactamente simpatía, sino reconocimiento. Melissa había pensado que era especial,
que era diferente a mí. Ahora estaba aprendiendo cómo se sentía ser descartada cuando las cosas se ponían difíciles. Su perfil de LinkedIn desapareció por completo 2 días después cuando alguien intentó contratarla en una startup. Una simple búsqueda en Google arrojó docenas de artículos vinculándola al fracaso de Nescore. Era radiactiva. Los papeles de divorcio llegaron un jueves por la mañana, entregados por un sirviente de proceso nervioso que pareció aliviado cuando simplemente los firmé. Sandra, mi abogada, los revisó esa tarde. Él no está peleando por nada, dijo, pareciendo perpleja. La casa es tuya. Las cuentas conjuntas se dividen 50/50 y él renuncia a cualquier reclamo sobre tus ganancias futuras. ¿Y las acciones de Nescore? Ella se rió, pero no era de felicidad. ¿Qué acciones? La empresa no vale nada. Tu 48% de nada sigue siendo nada. Los estados financieros que me mostró eran asombrosos. Nescore, una vez valorado en 8 millones, ahora valía menos. Más de 2 millones y cayendo. El arrendamiento de la oficina solo valía más que los activos de la empresa. Está tratando de vender, añadió Sandra. Se rumorea que lo está ofreciendo por centavos de dólar, pero nadie pica. ¿Quién quiere una empresa de ciberseguridad conocida por ser hackeada catastróficamente? Jacob intentó llamarme una vez, durante el proceso de divorcio. Contesté porque Sandra me aconsejó que documentara cualquier contacto. Brenda, su voz era plana, agotada. No llamo por la empresa. Entonces, ¿por qué llamas? Quería disculparme. No dije nada, dejando que el silencio se extendiera. Sé que lo que hice estuvo mal. La forma en que te traté, la forma en que terminé las cosas. Me dejé atrapar por el crecimiento, el éxito, la imagen de ser esta empresa poderosa. Melissa me hizo sentir como si pudiera ser alguien más importante de lo que era. Y ahora no soy nadie. La junta me obligó a renunciar como co. Soy una figura decorativa con un título sin valor y acciones sin valor en una empresa sin valor. ¿Estás buscando compasión? No, estoy buscando, no sé. Cierre. Perdón, no puedo darte ninguna de esas cosas, Jacob. Lo sé, solo quería que supieras que ahora entiendo lo que tiré, lo que destruí. Tú eras el alma de la empresa, y yo la corté. Sí, dije. Simplemente, lo hiciste. La línea se quedó en silencio, excepto por su respiración. El código, dijo. Finalmente, las vulnerabilidades eran demasiado perfectas, demasiado dirigidas. ¿Me estás acusando de algo? No. Estoy diciendo que entiendo, y si estuviera en tu posición, probablemente habría hecho lo mismo, o peor. Tengo que irme, Jacob. Sí, cuídate, Brenda. Esa fue la última vez que hablamos directamente. El divorcio se finalizó un mes después. Mantuve mi apellido de soltera en toda la documentación. Martínez, no su apellido, que nunca había tomado legalmente de todos modos, a pesar de sus suposiciones. Mientras tanto, Nescore continuó su espiral de muerte. Los empleados saltaban del barco a diario. La oficina de Seattle, una vez bulliciosa con 60 personas, se redujo a 15. Ya habían cerrado la oficina satélite de Portland y estaban tratando de subarrendar el espacio de Seattle. El clavo final llegó cuando la investigación del FBI concluyó, aunque no encontraron evidencia de sabotaje interno. Mi código era demasiado elegante para eso. Si encontraron evidencia de irregularidades financieras, esas empresas fantasma que Jacob y Melissa habían estado pagando, el FBI estaba muy interesado en ellas. Richard Thompson me llamó una última vez, mientras Nescore entraba en sus últimos días. Lo estamos dando por una pérdida total, dijo. 8 millones de dólares perdidos. Mis socios quieren saber cómo pude estar tan ciego. ¿Viste lo que Jacob quería que vieras? No. Vi lo que quería ver. Un CEO masculino carismático con una novia hermosa y un socio técnico conveniente que hacía el trabajo real. Es la historia más antigua en tecnología y caí en ella. ¿Qué pasa ahora? Bancarrota. Los activos serán vendidos. La plataforma que construiste probablemente será comprada por alguien que entiende su valor. Centavos por dólar. Why Jacob, sin empleo en el sector tecnológico. Entre el fracaso y la investigación del FBI, él está acabado. Lo último que supe era que se mudaba de vuelta a Ohio para vivir con sus padres, donde había comenzado, donde había jurado que nunca volvería. El chico ambicioso de Columbus que iba a conquistar la escena tecnológica de Seattle regresaba a casa derrotado. Mientras tanto, mi negocio de consultoría prosperaba. Me había constituido como Secure Guard Solutions, un nombre que sonaba protector y poderoso. En 2 meses, había ganado más que mi salario anual en Nescore. Las empresas no solo querían mi experiencia, querían a la mujer que había sobrevivido a la traición más espectacular de la industria. Una noche, mientras revisaba un contrato que me llevaría a San Francisco por una semana,
recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era simple: la oficina está vacía ahora. Cambian las cerraduras mañana. Sabía que era Sarah. También sabía lo que realmente me estaba diciendo. Una era había terminado oficialmente. La empresa que habíamos construido, el sueño que habíamos compartido, estaba muerto. Me serví una copa de vino y me paré en mi terraza, mirando el horizonte de Seattle. En algún lugar de ese laberinto de luces había una oficina vacía con mi código aún incrustado en sus sistemas muertos. En algún lugar estaba Jacob, probablemente empacando sus cosas. En algún lugar estaba Melissa tratando de averiguar cómo reconstruir una carrera que se había convertido en cenizas. Y aquí estaba yo, sola pero no solitaria, rota pero no destruida. Los contratos de consultoría en mi escritorio representaban un futuro que estaba construyendo en mis propios términos, sin cofundadores, sin socios, sin nadie que me traicionara o robara el crédito por mi trabajo. El vino sabía a victoria, amargo y dulce en igual medida. La copa de vino aún estaba en mi mano cuando escuché el golpe, no el timbre, un golpe, suave y vacilante, como de alguien con miedo a ser lastimado. Eran pasadas las 10 de la noche de un jueves, 3 meses después del espectacular colapso de Nescore. Miré por la mirilla y casi se me cae la copa. Jacob estaba en mi puerta. Pero este no era el Jacob que me había despedido con una sonrisa. Su cabello estaba demasiado largo, despeinado. Llevaba una camisa polo arrugada que reconocía de nuestros días de noviazgo, la azul con una pequeña mancha de lejía cerca del dobladillo. Sus manos temblaban ligeramente mientras las alzaba para tocar de nuevo. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Hola, Jacob. Él levantó la mirada y vi la derrota escrita en cada línea de su rostro. Ojeras oscuras hacían que sus ojos parecieran hundidos. Había perdido peso, al menos 15 libras, y su anillo de boda había desaparecido, dejando una banda pálida de piel en su dedo. ¿Podemos hablar? Su voz se quebró en la segunda palabra. Tenemos abogados para eso. No se trata del divorcio, se trata de Nescore. ¿Qué queda de ello? Me apoyé contra el marco de la puerta, estudiándolo. ¿Por qué me importaría Nescore? Porque estoy aquí para rogar. Las palabras salieron de él como piedras. La empresa se está muriendo, Brenda. Me quedan 2 semanas de capital operativo. Tal vez 3 si no me pago a mí mismo, lo cual no lo he estado. De todos modos, ese no es mi problema. Lo sé, Dios, lo sé, pero necesito que me escuches. Por favor, 5 minutos. Quizás fue curiosidad. Quizás fue la satisfacción de verlo destrozado. Me aparté y lo dejé entrar. Se paró incómodo en la sala mirando el espacio que solía ser nuestro. Había redecorado, eliminado todo rastro de nuestra vida juntos, pintado las paredes de un terracota cálido en lugar de su gris preferido, reemplazado sus muebles modernos con piezas cómodas que realmente se sentían como hogar. Siéntate, dije, señalando el sofá. Se posó en el borde como si pudiera necesitar huir. Yo me quedé de pie. El FBI exoneró a la empresa de cargos criminales, comenzó. Pero la investigación financiera descubrió las tarifas de consultoría, los esquemas de Melissa. Enfrento demandas civiles de inversores. Los esquemas de Melissa. Tú firmaste esos cheques. Su mandíbula se tensó. Ella me convenció de que era una práctica estándar. Esconder algo de dinero para operaciones de emergencia. Ella dijo, fui lo suficientemente estúpido como para creerle. Estabas robando de tu propia empresa. Estabas siendo manipulado por alguien. Pensé que dejó de pasar sus manos por su cabello. Ya no importa. Ella se fue. Dejó el estado por completo. Lo último que supe, estaba en Texas trabajando en el concesionario de autos de su tío. Un concesionario de autos. La jefa de operaciones que ayudó a destruir mi vida ahora probablemente procesaba solicitudes de financiamiento en Houston. ¿Qué quieres de mí, Jacob? Sacó una carpeta de su bolso, sus manos temblorosas. Quiero ofrecerte el 48% de propiedad de Nescore, derechos completos de accionista, puesto en la junta, autonomía técnica completa. Me reí cortante y agudo. 48% de nada sigue siendo nada. No será nada si regresas. Ambos sabemos que la plataforma funciona. Construiste algo extraordinario. Las vulnerabilidades que nos destruyeron no fueron naturales. Fueron quirúrgicas, precisas. Nuestras miradas se encontraron. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Si me estás acusando de algo, no lo hago. Estoy diciendo que alguien que pudo crear esas vulnerabilidades también podría arreglarlas permanentemente, hacer la plataforma más fuerte que nunca. ¿Por qué solo 48%? ¿Por qué número 50? Porque necesito mantener el control técnico para los inversores. Pero tendrías poder de veto en cualquier decisión importante. Serías esencialmente un socio igualitario, justo como tragó saliva, justo como siempre deberíamos haber sido. Caminé hacia la ventana mirando las luces de la ciudad haciéndolo esperar. La satisfacción de este momento, él rogando, ofreciéndome todo lo que había querido. Debería sentirse mejor. Es que me sentí vacío. ¿Melissa se fue? Pregunté sin volverme por completo. Lo pondré por escrito. Ella está prohibida de cualquier participación con la empresa para siempre. Y mis decisiones técnicas, autoridad absoluta. Ni siquiera tendré acceso a los sistemas centrales si no quieres que lo tenga. Los empleados que quedan,
¿saben que estás aquí? Las 12 personas que quedan. Son ellos quienes me dijeron que viniera. Sara específicamente dijo. Él pausó. Dijo que había tirado lo mejor que le había pasado a la empresa por ego y estupidez. Sara seguía luchando por mí incluso cuando yo no estaba. Necesito acceso completo a todos los registros financieros, los reales, no las versiones limpias que me mostraste antes. Hecho. Y quiero por escrito que reconoces mi papel como arquitecta principal de toda la tecnología central. Sí. Y Jacob, me giré para enfrentarlo. Si alguna vez intentas socavarme de nuevo, me voy y esta vez me llevo la plataforma conmigo legalmente. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo podrías? De la misma manera que pude crear vulnerabilidades que parecían puntos de entrada aleatorios de hackers. No me subestimes de nuevo, asintió lentamente. Nunca debería haberte subestimado en primer lugar. Pasamos las siguientes 2 horas revisando su propuesta. Claramente había hecho que abogados la prepararan. Todo lo que pedí ya estaba incluido, más provisiones en las que no había pensado. Beneficios médicos completos retroactivos a mi despido. Compensación por los meses que estuve ausente. Incluso una cláusula que establece que cualquier venta futura de la empresa requiere mi aprobación explícita. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Pregunté cuando habíamos revisado todo. Honestamente, ayer, pero sé que no tengo derecho a presionar. Toma el tiempo que necesites. Se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Brenda, sé que esto no arregla lo que hice. La traición, el asunto, la forma en que intenté borrarte de algo que construiste. No espero perdón. Bien, porque no lo obtendrás. Lo sé, pero tal vez podamos construir algo nuevo. No como marido y mujer, obviamente, sino como socios comerciales que aprendieron una lección costosa. Después de que se fue, llamé a Sandra. ¿Él te ofreció qué? Sonó atónita después de que expliqué. Brenda, esto no tiene precedentes. Tendrías casi el mismo control. ¿Es legalmente sólido? Lo revisaré mañana. Pero por lo que describes, sí. La pregunta es si quieres volver a ese entorno. ¿Lo quería? Mi negocio de consultoría estaba prosperando. Era mi propia jefa eligiendo a mis clientes, estableciendo mis horarios. ¿Por qué volvería al lugar de mi humillación? Pero luego pensé en la plataforma, mi código, mi innovación inactiva en una empresa moribunda, el potencial desperdiciado, los problemas que podría resolver si se gestionara adecuadamente. Le envié un mensaje de texto a Sara. Jacob vino a verme. Su respuesta fue inmediata. Por favor, regresa. Te necesitamos. La plataforma te necesita. Personalmente me aseguraré de que nadie te falte al respeto nunca más. El lunes por la mañana, crucé las puertas de Nescore por primera vez en 3 meses. La oficina era fantasmal. Escritorios vacíos, oficinas oscuras, el área de recepción desatendida. Los 12 empleados restantes estaban agrupados en lo que solía ser la sala de descanso, ahora convertida en un centro de operaciones improvisado. Todos se pusieron de pie cuando entré. Sara dio un paso adelante. Bienvenida de vuelta. Hemos preparado una presentación sobre el estado actual del sistema cuando estés lista. ¿Dónde está Jacob? En la pequeña sala de conferencias. Dijo que se mantendría al margen a menos que lo necesitaras. Inteligente. Me estaba dando espacio para establecer autoridad. Pasé la mañana revisando los daños. Era peor de lo que había imaginado. La plataforma se sostenía con cinta adhesiva digital y oraciones. Pero debajo de los parches y soluciones temporales, mi arquitectura seguía siendo sólida. Denme 72 horas, le dije al equipo. No solo estaremos operativos, sino que seremos más fuertes que antes. El trabajo era agotador, pero familiar. Cada línea de código me daba la bienvenida como un viejo amigo. Las vulnerabilidades que había creado seguían allí, latentes, pero peligrosas. Las cerré una por una. Luego construí nuevas defensas que convirtieron las antiguas debilidades en fortalezas. Para la tarde del miércoles, la plataforma zumbaba. No solo funcional, elegante. Los meses de distancia me habían dado perspectivas sobre mejoras que no había visto antes. Jacob apareció en la entrada de la sala de servidores donde estaba trabajando. Los sistemas de monitoreo, dijo en voz baja, están todos en verde. Primera vez desde enero. Permanecerán así. Gracias. Lo miré. Realmente lo miré por primera vez desde que había regresado. No estoy haciendo esto por ti. Lo hago por lo que esta plataforma podría ser. Por los problemas que puede resolver. Por las personas cuyos datos puede proteger. Lo sé. Bien. Ahora, déjame trabajar. Se fue y yo volví a mis pantallas. El código fluía como en los primeros días, cuando construíamos sueños sobre servilletas manchadas de café, excepto que ahora estaba construyendo algo mejor, algo verdaderamente mío. La plataforma latía con vida renovada, y por primera vez en meses, me sentí completa. La fuerza renovada de la plataforma atrajo atención más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. En una semana desde que mis correcciones estuvieron activas, Pacific Financial llamó, no a Jacob, a mí directamente. Brenda Paul Harrison al habla. Escuchamos que has vuelto a Nescore. ¿Es cierto que las vulnerabilidades están completamente resueltas? Cada una, más salvaguardas adicionales que no existían antes. Queremos volver como clientes,
pero solo si garantizas personalmente la arquitectura de seguridad. Miré a través de la oficina a Jacob, que fingía no escuchar desde su escritorio. Envíen el contrato a mi atención. Lo revisaré personalmente. La primera reunión de la junta con mi nueva autoridad estaba programada para el lunes siguiente. Llegué temprano, eligiendo mi asiento con cuidado, no en la cabecera donde Jacob tradicionalmente se sentaba, sino en la posición directamente opuesta a él. Igual y opuesta. El mensaje era claro. Richard Townsend llegó primero, su sorpresa evidente cuando me vio. Brenda, escuché que habías vuelto, pero no estaba seguro de creerlo. El 48% de propiedad lo hace valioso, dije simplemente. Sus cejas se alzaron. 48, eso está a un voto de la Junta del Control, dijo Jacob, entrando en la sala. Se veía mejor que en mi puerta, afeitado, camisa planchada, pero la confianza había desaparecido. Brenda tiene autoridad técnica completa y poder de veto en decisiones importantes. Otros miembros de la Junta filtraron, cada uno mostrando la misma sorpresa ante la nueva dinámica. Cuando Jacob convocó la reunión a orden, yo interrumpí. Antes de comenzar, necesito aclarar la nueva estructura. Todas las decisiones técnicas, la contratación para puestos técnicos y el desarrollo de la plataforma pasan por mí. Jacob maneja las operaciones comerciales, pero cualquier decisión que afecte al producto principal requiere mi aprobación. Parece que un miembro comenzó innegociable. Yo terminé. Esos son los términos que me trajeron de vuelta. Si alguien tiene problemas con ese arreglo, estoy feliz de retirarme y llevarme mis votos del 48% conmigo. Silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Sin mí, no tenían nada. Bueno, entonces, Richard dijo lentamente, escuchemos. Sobre el plan de recuperación, expuse mi visión, no solo recuperación, transformación. El ataque nos había enseñado lecciones valiosas sobre nuestras propias vulnerabilidades. Podíamos usar ese conocimiento para construir algo sin precedentes, una plataforma de seguridad que había sobrevivido lo peor y emergido más fuerte. Es brillante, admitió Richard, pero necesitamos que los clientes crean en nosotros nuevamente. ¿Lo harán?, dije. Porque vamos a ser transparentes sobre lo que sucedió, no los detalles, sino la lección. Somos la compañía de seguridad que aprendió del fracaso. Eso es más valioso que falsas promesas de invulnerabilidad. Jacob comenzó a hablar. Creo que lo que Brenda quiere decir. Dije exactamente lo que quiero decir. Lo interrumpí y no necesito traducción. Su rostro se sonrojó, pero asintió. Por supuesto. Mis disculpas. La sala cambió. Nunca habían visto a nadie callar a Jacob tan definitivamente. La dinámica de poder era clara ahora. Ya no era su soporte técnico. Era su igual, quizás más. Durante las siguientes semanas, Jacob probó límites constantemente. Programó una reunión con un posible candidato a circuito sin decírmelo. Entré en su oficina. Durante la entrevista. Gracias por venir, le dije al candidato. Pero el puesto no está disponible. No contrataremos un circuito mientras yo esté aquí. El candidato parecía confundido, mirando entre Jacob y yo. Ha habido una mala comunicación, dijo Jacob suavemente. No, respondí. Ha habido una decisión mía. Después de que el candidato se fue, la composición de Jacob se quebró. Me avergonzaste. Fuiste a mis espaldas. ¿Cómo se siente? Quería implementar recortes de costos, comenzando con el presupuesto de equipos del equipo de desarrollo. Convoqué una reunión general, y lo anulé públicamente. La inversión en nuestra infraestructura técnica es innegociable, anuncié. De hecho, duplicaremos el presupuesto de equipos. Las herramientas de calidad crean productos de calidad. No podemos permitirnos, comenzó Jacob. No podemos permitirnos no revisar los libros nuevamente. Solo el contrato financiero del Pacífico lo cubre. Sara suprimió una sonrisa. Los otros desarrolladores parecían aliviados. Habían estado trabajando con equipos obsoletos mientras Jacob gastaba dinero en la renovación de su oficina ejecutiva. Para el mes 3, habíamos recuperado 4 clientes principales. El contrato vino con una revisión de seguridad personal por mí, mi firma en cada evaluación. Mi nombre se convirtió en el sello de calidad de la empresa. Los blogs de tecnología empezaron a llamarlo el efecto Brenda, la extraordinaria recuperación liderada por la mujer que había sido expulsada. Nuevos clientes vinieron llamando. Querían la plataforma que había sido probada en batalla, rota y reconstruida más fuerte. Nuestra vulnerabilidad se había convertido en nuestra fortaleza. Nuestro fracaso se transformó en credibilidad. Necesitamos discutir la expansión, dijo Jacob durante una sesión de planificación. Abrir una oficina en Nueva York. Necesitamos solidificar lo que tenemos primero, repliqué. La expansión fue lo que te distrajo la última vez. ¿Me distrajo de qué? De recordar que sin una base técnica sólida,
todo lo demás es solo decoración cara. La habitación quedó en silencio. Todos sabían lo que quería decir. Su aventura con Melissa, su obsesión por parecer exitoso en lugar de ser exitoso. Fue en el cuarto mes cuando Jacob finalmente me confrontó directamente. Estábamos solos en la oficina tarde una noche revisando informes trimestrales. Los números eran excepcionales. Ya habíamos superado nuestro pico de valoración anterior. Lo lograste, dijo de repente. ¿Lograr qué? Las vulnerabilidades. El ataque. Orquestaste todo. Dejé mi pluma y lo miré directamente. Esa es una acusación grave. No es una acusación. Es un reconocimiento. El momento, la precisión, la forma en que las vulnerabilidades desaparecieron en el momento en que regresaste. Nadie más podría haberlo hecho. Si crees eso, ¿por qué no has ido a las autoridades? Se rió amargamente. ¿Con qué pruebas? Eres demasiado inteligente para dejar evidencia. Además, ambos sabemos que me lo merecía. Destruiste mi vida, dije en voz baja. Intentaste robar mi trabajo, me humillaste, traicionaste nuestro matrimonio y nuestra sociedad por alguien que te abandonó en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Lo sé. ¿Realmente entiendes lo que se sintió verte a ti y a Melissa planear mi ejecución profesional mientras dormía a tu lado cada noche? ¿Ver el trabajo de mi vida acreditado a otros? ¿Ser escoltado como un criminal de la empresa que construí? Sus manos se apretaron en el escritorio. Fui un idiota, arrogante, egoísta y estúpido. Tiré lo mejor de mi vida por un impulso al ego y una cara bonita que me decía lo que quería oír. Sí, estuve de acuerdo. Lo hiciste. Nos sentamos en silencio por un momento. La plataforma vale 12 millones ahora, dijo finalmente. 4 millones más que nuestro pico. Tu 48% vale más de lo que valía toda la empresa antes. El dinero nunca fue el punto, Jacob. Entonces, ¿qué fue? Respeto, reconocimiento, el reconocimiento de que nunca fui tu actor de apoyo. Fui el arquitecto principal de todo lo que construimos. Lo eres, lo eres. Me miraste a los ojos y todos lo saben ahora. 6 meses después de mi regreso, celebramos una celebración de la empresa. No en un restaurante caro, sino en la oficina con los 35 empleados a los que habíamos vuelto a crecer. Me paré al frente, no al lado de Jacob, sino solo como el fundador técnico que había salvado la empresa. El siguiente núcleo cayó porque olvidamos lo que nos hizo fuertes, dije, mirando directamente a Jacob. Olvidamos que la tecnología no se trata de apariencia, posición o política. Se trata de construir algo que funcione, algo que proteja, algo que importe. Los aplausos fueron genuinos. Sara los inició, pero todos se unieron, incluso Jacob. Más tarde, mientras limpiábamos, Jacob se acercó a mí por última vez. Por lo que vale, dijo, eres la persona más brillante que he conocido. Solo desearía haberlo recordado antes de perder todo lo que importaba. No perdiste todo, le recordé. Todavía tienes el 52% de una empresa de 12 millones de dólares. No me refería a eso. Sabía a qué se refería, pero esa puerta se había cerrado en el momento en que eligió a Melissa sobre mí, la posición sobre la asociación, el ego sobre el amor. Buenas noches, Jacob, dije, recogiendo mis cosas. Al salir de la oficina, mi oficina ahora tanto como la suya, pensé en el temporizador que había iniciado todo. 10 minutos que cambiaron todo. El código que había derribado a un gigante y me había levantado de las cenizas de la traición. Caminando hacia mi auto bajo las siempre presentes nubes de Seattle, sentí el peso de mis llaves más pesado ahora con las llaves adicionales de la oficina, el acceso a la sala de servidores, la prueba física de mi posición. Mi teléfono vibró con un mensaje de un periodista que quería entrevistarme sobre la mayor historia de regreso en la tecnología. Lo borré. La verdadera historia era demasiado compleja para los titulares, demasiado cruda para el consumo público. Se trataba de algo más que negocios, traición o venganza. Se trataba de descubrir que a veces la persona que los demás subestiman más es exactamente quien tiene todo el poder. La plataforma zumbaba, segura y fuerte, protegiendo datos en todo el mundo. Mi código, mi creación finalmente reconocida como mía. Y Jacob había aprendido la lección más dura de su vida. Nunca subestimes a la mujer que construyó tu reino porque sabe exactamente cómo derribarlo. Y lo más importante, ella es la única que puede reconstruirlo. Si esta historia de brillante venganza te mantuvo al borde del asiento, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Brenda vio su código activarse en tiempo real, derribando el imperio que Jacob construyó con su trabajo robado. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa esa campana de notificaciones para que nunca te pierdas una subida.